El movimiento cultural que se da en Europa entre los siglos XIV y XVII se conoce como el Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento basado en el redescubrimiento de la literatura y el arte de la Grecia y Roma antiguas. Galileo, Shakespeare y Miguel Ángel fueron figuras importantes del movimiento renacentista. Pero fue Leonardo da Vinci, sobre todos los demás, quien fue considerado el hombre renacentista ideal. Este autorretrato lo dibujó da Vinci en 1512 a la edad de 60 años. Se dice que es el único que se conserva. Leonardo fue un maestro en las artes de la pintura, la escultura y la arquitectura. También fue un experto ingeniero, cartógrafo y un pionero en el estudio de las ciencias naturales. Sus observaciones e investigaciones científicas estaban muy avanzadas para su tiempo. En sus numerosos bocetos se pueden ver ejemplos de máquinas voladoras y tanques. Muchos de estos inventos no se descubrieron hasta pasados cientos de años y no se comprendieron del todo hasta el siglo XX. Ahora presentamos la vida y obra de Leonardo da Vinci, el hombre del Renacimiento. Leonardo nació en el pequeño pueblo italiano de Vinci, cerca de Florencia, el 15 de abril de 1452. Era hijo ilegítimo de Ser Piero da Vinci, un destacado notario florentino que tomó el nombre del pueblo donde vivía como apellido. Su madre era una campesina llamada Caterina. Creció en la casa de su padre, donde mostró su talento artístico a temprana edad. En 1469, su familia se estableció en Florencia, el centro artístico e intelectual de Italia. Leonardo recibió la mejor educación que podía ofrecer la ciudad. Más o menos en esta época, Leonardo se convirtió en aprendiz del pintor y escultor florentino Andrea del Verrocchio. En la pintura Bautismo de Cristo de Verrocchio se puede ver algo de los inicios de Leonardo. Se le permitió pintar partes del paisaje de fondo y uno de los ángeles auxiliadores. Se puede ver su fino ojo para los detalles y el realismo aquí y en sus obras futuras. En 1478, Leonardo ya había establecido su propio estudio en Florencia y estaba adquiriendo fama por trabajos como su cuadro de Jesús y María en Madonna Benois, La Anunciación, el retrato de Ginebra de Benci y el cuadro inacabado de San Jerónimo. En sus cuadros usó lo que había aprendido sobre naturaleza y ciencia para hacer los fondos tan realistas como los temas principales. En 1481, los monjes de San Donato a Scopeto, en Florencia, le encargaron a Leonardo que hiciera un retablo titulado Adoración de los Magos. Pero Leonardo no era feliz en Florencia y comenzó a buscar trabajo en otro sitio. Le escribió una carta a Ludovico Sforza, duque de Milán, para ofrecerle sus servicios. El duque aceptó su oferta y en 1482 Leonardo se hallaba en Milán, habiendo dejado inacabada para siempre la Adoración de los Magos. Entre 1482 y 1499 sirvió al duque de Milán en diversas artes. Le sirvió como ingeniero principal en numerosas empresas militares. Como arquitecto, participó en el concurso para diseñar la cúpula de la Catedral de Milán, aunque el proyecto nunca se llevó a cabo. Como director de las festividades de la corte, diseñó los escenarios y el vestuario, así como la maquinaria para el teatro. Hay pruebas de que Leonardo tuvo ayudantes y aprendices en Milán, y probablemente escribió para ellos su ahora famoso Tratado de la Pintura, y dibujó los bocetos de todo lo que realizaban. El cuadro más importante de Leonardo en este primer período en Milán es La Virgen de las Rocas. Antes de este cuadro, muchos artistas perfilaban sus figuras y utilizaban fondos muy planos. Leonardo pintaba a los personajes sin perfilarlos. Hacía que las sombras de los personajes casi se fundieran con el fondo, haciendo que pareciera que las partes iluminadas se salían del cuadro, por lo que le daba a la pintura una apariencia casi tridimensional. 18 años más tarde, Leonardo pintaría La Virgen de las Rocas otra vez. Los dos cuadros parecen casi iguales. También durante este periodo, Leonardo pintó el retrato de una dama y la Dama del Armiño. Este último es un retrato de Cecilia Galenari, amante del duque de Milán. Entre 1495 y 1497, Leonardo da Vinci trabajó en su obra maestra, La Última Cena. Este enorme mural se realizó para la pared del refectorio de la iglesia de Santa María delle Grazie en Milán.
La última cena muestra a Jesús con los 12 apóstoles. Los apóstoles reaccionan al anuncio de Jesús de que uno de ellos le traicionaría. La forma especial en que los situó alrededor de la mesa les da una sensación de movimiento que no se había visto nunca antes. Nótese el detalle de las manos y sus expresiones. Por desgracia, Leonardo experimentó con el uso del óleo sobre yeso seco, lo que no dio buen resultado y la obra comenzó pronto a deteriorarse. Aunque haya desaparecido gran parte de la superficie original, su grandeza todavía persiste. En 1499 los franceses invadieron Milán y Leonardo se vio forzado a huir. Tras un breve periodo en el extranjero, volvió a Florencia en 1500. Fue aquí donde Leonardo empezó a pintar Santa Ana con la Virgen y el Niño. Esta obra estuvo 10 años pendiente de acabarse. 2 años después de su vuelta a Florencia, Leonardo entró al servicio de César Borgia, cardenal y duque de Romaña. Le sirvió como ingeniero militar. Durante los 10 meses que estuvo con César Borgia viajó mucho por el centro de Italia y dibujó gran cantidad de mapas. Hoy, estos mapas constituyen unos documentos muy importantes para la cartografía, el arte de dibujar mapas. Al regresar de nuevo a Florencia en 1503, Leonardo fue contratado para diseñar uno de los enormes murales de la sala del Consejo del Palacio Viejo. El tema era la batalla de Anghiari, un episodio de la guerra entre Florencia y Pisa. Realizó muchos dibujos para el mural y terminó un boceto a tamaño real en 1505, pero nunca acabó el mural. El boceto se destruyó en el siglo XVII y la composición solo ha perdurado a través de copias. La más famosa es la realizada por el pintor flamenco Peter Paul Rubens. Durante este tiempo en Florencia, Leonardo pintó muchos retratos, pero solo uno ha perdurado hasta nuestros días: la Mona Lisa. Es uno de los retratos más célebres del mundo. Todo el que ha visto su cara se pregunta por la apariencia misteriosa de la mujer, sobre todo su sonrisa suave. Leonardo trabajó en la Mona Lisa durante 4 años y, aunque no lo parezca, nunca la terminó del todo. En 1506, Leonardo había vuelto a Milán y trabajaba como asesor artístico del gobernador francés Charles d'Amboise. Al año siguiente le nombraron pintor de la corte del rey de Francia, Luis XII, que entonces se encontraba en Milán. De los 6 años siguientes, dividió su tiempo entre Florencia y Milán. En Milán continuó con sus numerosos proyectos de ingeniería y trabajó en una figura ecuestre para un monumento a Gian Giacomo Tribulzio, comandante de las fuerzas francesas en la ciudad. Este proyecto, además de muchos otros, nunca llegó a terminarlo. A finales de 1513, Leonardo estaba en Roma, en la corte del nuevo papa León X. Durante los 2 años siguientes, no tuvo ningún encargo importante, pero escribía continuamente en sus cuadernos sobre diferentes temas como anatomía, matemáticas y estudios de mecánica. En 1517, Leonardo se mudó a Francia, invitado por el rey Francisco I. Fue proclamado pintor, arquitecto e ingeniero real, a pesar de no seguir en activo. Leonardo da Vinci murió en su residencia cerca de Amboise, el 2 de mayo de 1519, a la edad de 67 años. Le enterraron allí, en la iglesia de San Florentín de Amboise. Su discípulo Francesco Melzi heredó sus cuadernos, que permanecieron juntos durante el siglo XVI. Sin embargo, en la centuria siguiente se dispersaron y ahora se conservan en varias bibliotecas de Milán, Turín, París, Londres, Windsor y Madrid. Enciclopédico en cuanto a los temas, el texto de las notas lo escribió al revés, es decir, se lee de derecha a izquierda. Leonardo era zurdo, por eso la escritura especular, como se la llama, le resultaba más cómoda y natural. Estos cuadernos le ocuparon la mayor parte del tiempo y dan cuenta de muchos de sus proyectos inacabados. Ahora presentamos algunos de los muchos logros de Leonardo da Vinci encontrados en sus cuadernos tristemente célebres. La primera materia es física. Este dibujo de Leonardo es de un aparato para calcular el equilibrio de los objetos. Este sirve para comprobar la calidad y densidad del aire y determinar cuándo llovería. Es el precursor del barómetro. Este es el diseño de un aparato para comprobar la dilatación del vapor. Este concepto se usaría cientos de años más tarde con la invención de la máquina de vapor. Y estos 3 diseños demuestran la imposibilidad del movimiento perpetuo. La siguiente materia es la música de Leonardo da Vinci.
Aunque no disponemos de composiciones de la mano de Leonardo, no hay duda de que podía escribir música, como en este ejemplo. Leonardo también fue un gran inventor de instrumentos musicales, aunque sus inventos solo existen en papel. Estos dibujos nos muestran la invención de un violín mecánico. Este muestra un tambor mecánico. Y este dibujo muestra un martillo mecánico para hacer sonar las campanas. La astronomía era otro tema que fascinaba a Leonardo. Aquí vemos su estudio para medir la Tierra, desde la superficie hasta el centro. Mientras este dibujo muestra los eclipses de la Luna, este otro detalla cómo la Luna refleja la luz del Sol. Leonardo intentó incluso calcular la distancia de la Tierra al Sol, así como determinar el tamaño de la Luna. En su estudio de la óptica, Leonardo pudo dibujar el esquema del ojo humano y desarrolló experimentos para estudiar las leyes de la refracción. Leonardo también fue un gran estudioso de la anatomía humana. Aquí podemos ver algunos dibujos del cuerpo humano, empezando por este esqueleto del tronco y las extremidades. En este estudio vemos los músculos de la espalda y la extremidad superior. En este impresionante dibujo vemos el tronco transparente de un cuerpo humano femenino, en el que se ven los órganos internos. Este dibujo muestra un embrión humano correctamente encogido, pero dentro del útero de una vaca. Leonardo fue la primera persona en representar con precisión la posición compacta del embrión humano. Pero quizá el dibujo del cuerpo humano más famoso de Leonardo es su canon de las proporciones, que representa al hombre en relación con el círculo y el cuadrado, ilustrando el canon proporcional expuesto por el arquitecto romano Vitruvio. En el estudio de la hidráulica, Leonardo se adelantaba en muchos años a su época. Aquí muestra un aparato para respirar bajo el agua, así como un traje de buzo con un pozo y bombas de reserva que funcionan con ruedas hidráulicas. Ideó incluso un método para caminar sobre el agua. Aunque no se llegó a construir ninguno de sus diseños, los cuadernos de Leonardo están llenos de ejemplos de arquitectura precisa. Desde estos simples diseños de escaleras dobles y cuádruples, a estos ejemplos de edificios en una ciudad con calles amplias y un sistema de agua independiente. Leonardo también realizó numerosos estudios y experimentos sobre la fuerza de las vigas y las columnas, además de fascinarle el diseño de iglesias abovedadas. Otra cosa que fascinaba a Leonardo era el estudio del vuelo de las aves. De estos estudios provienen algunos inventos asombrosos, cientos de años antes de su tiempo. Este es un diagrama de una ala batiente parcialmente cubierta de seda y equipada con una manivela para accionar las alas en vuelo. Este diseño, que Leonardo llamó tornillo aéreo, es el predecesor del helicóptero moderno. Y estos diseños fueron los predecesores del aeroplano, incluido este modelo de una máquina voladora de 4 alas con un mecanismo en la sección inferior. Entre otras máquinas importantes de Leonardo, se incluyen estos dibujos esquemáticos en perspectiva de un vehículo autopropulsado que se mueve por un sistema de resortes y está equipado con una transmisión diferencial. Aquí vemos una máquina para cortar hilos, una máquina para perforar pozos e incluso una máquina para tallar limas que refleja el concepto moderno de automatización. Se crea o no, Leonardo inventó incluso la bicicleta, pero solo sobre el papel. Este rudimentario dibujo fue hecho 325 años antes de que se fabricara la primera bicicleta moderna. En un principio, Leonardo diseñó dientes cuadrados para la cadena, pero pronto descubrió que no sería muy práctico y llegó a un diseño moderno de cadena con dientes redondeados. También se involucró en el estudio de la botánica. En sus cuadernos vemos una variedad interminable de plantas y flores que catalogó en sus estudios botánicos. Leonardo no solo estudió la estructura y el desarrollo de las plantas, sino también la influencia de agentes externos, como el efecto de venenos sobre ellas. Finalmente vemos los diseños de Leonardo sobre ingeniería militar y armas. Probablemente los realizaría cuando estuvo al servicio del duque de Milán y César Borgia, y son muy inspiradores en su originalidad. Este es el diseño de una máquina para fabricar munición para mosquetes. Diseñó este aparato para mover los cañones sobre ruedas inclinadas, así como un dispositivo automático para elevarlos. Diseñó incluso cañones de bocas múltiples.
Este boceto de un cañón con proyectiles explosivos tiene un misterioso parecido con los cañones usados en la Guerra Civil Americana más de 400 años después. Leonardo dibujó muchos diseños para defender fortalezas. En este impresionante dibujo vemos la defensa de un bastión por medio de cañones lanzallamas. Este es un aparato para tirar escaleras de asalto, mientras que este es un estudio de una máquina lanzamisiles para defender el muro de una fortaleza. Aquí vemos una máquina de guerra con múltiples cuchillas rotatorias, así como un vehículo acorazado, precursor del tanque moderno. Este boceto muestra el diseño de una ballesta gigante sobre un carruaje con ruedas inclinadas. Leonardo también inventó este aparato para cargar ballestas, e incluso ideó este artilugio, una especie de ballesta ametralladora que le permite al arquero, suspendido dentro de la enorme rueda, disparar las flechas a un ritmo rápido. Los ayudantes del arquero proporcionan la energía de los pies para girar la rueda bajo la protección de una tabla a modo de escudo. Todos estos inventos, incluyendo este para las catapultas, permitieron a Leonardo avanzar en el arte de la guerra hacia un nivel más elevado. Para cuando se publicaron los cuadernos de Leonardo, las ideas de sus inventos ya habían sido descubiertas por otros, lo que no resta importancia a sus descubrimientos. Si se hubieran publicado durante su vida, sus cuadernos habrían tenido un profundo efecto en el mundo. Leonardo también tenía el hábito lamentable de empezar proyectos ambiciosos y no acabarlos nunca. Aún así, no disminuye la belleza eterna de la adoración de los magos o la Mona Lisa. Es difícil imaginar que un solo hombre poseyera todos estos dones. Pero Leonardo da Vinci los tenía. Fue un experto pintor, científico, arquitecto, botánico, matemático, ingeniero militar, astrónomo y cartógrafo, entre otros muchos conocimientos. Su contribución al Renacimiento ha tenido una consideración duradera en el mundo y hace de Leonardo da Vinci el arquetipo de un verdadero hombre del Renacimiento.